Buen día con todos. Somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería. El día de hoy vamos a sustentar nuestro proyecto de investigación titulado Factores asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023, a cargo de las autoras Soriano Rivera Minusca y quienes habla Farro Ramón Lisbeth. En realidad problemática en Colombia, de cada 100 niños menores de 5 años, 3,7% murieron por esta causa y la edad de inicio tiene entre 6 y 18 meses de su nacimiento. A nivel nacional, en Perú se reportó hasta la semana 18 un total de 13.730 casos de EDAS en el Perú, de los cuales los distritos con mayor prevalencia fueron 147, pertenecen al distrito Villa El Salvador, 113 casos en San Juan de Lurigancho, 103 casos en el Callao, Enate con 99 casos, Piura y Amarilis con 80 casos, San Martín con 75 casos, Chimbote con 69 casos y el distrito de Lima con 67 casos ya confirmados. En Lambayeque se reportó hasta la semana 18 un total de 249 casos confirmados, en la cual los distritos con mayor casos fueron Chiclayo con 49 casos, Lambayeque con 22 casos, José Leonardo Ortiz con 21 casos, Olmos con 12 casos y Morrope 10 casos ya confirmados. En formulación del problema fue cuáles son los factores asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023. Como objetivo general fue determinar los factores asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares atendidos del Centro de Salud de Morrope durante el año 2023. Como objetivo específico fue caracterizar a preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023, identificar los factores socioambientales asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023, y como otro objetivo fue identificar los factores de estilo de vida, de higiene asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023. En trabajos previos a nivel internacional en Ecuador, Domínguez y Bravo en el año 2020, el 23,4% representado por 22 casos presentan esta enfermedad. Se encontraron los factores ambientales como la basura, desinfección de manos antes de elaborar los alimentos, después de usar el baño, antes de alimentar a los niños, y los factores biológicos, en la cual, pudiendo deducir, los preescolares padeció de EDA, siendo los factores ambientales y biológicos los causantes. En Perú, Chincha, Carhuas, en el año 2022, los niños diagnosticados con EDA, el 63% tuvo una mascota, el 44,8% cohabitan en condiciones de hacinamiento, el 49,4% no tenía un hábito o cultura de higiene de manos, en el cual se puede deducir que varios factores influyen en la adquisición de una EDA. Entre ellos encontramos la higiene de manos inadecuada y condiciones de hacinamiento. En justificación e importancia, bueno, la presente justificación del estudio radica en la significativa amenaza que representa las enfermedades diarreicas agudas, ya que es una de las principales razones de enfermedad y muerte en niños, impactando de manera negativa a los menores de 5 años, quienes son especialmente vulnerables y pueden experimentar complicaciones graves como deshidratación e incluso fallecimiento. La importancia de este estudio sobre los factores asociados a las enfermedades diarreicas agudas en la población estudiada de preescolares del Centro de Salud de Morrope radica en describir e identificar aquellos factores que ocasionan y están presentes con el inicio de esta patología, consiguiéndose así resaltar los factores asociados más importantes y así contribuir para una mejor decisión en cuanto a las medidas de promoción y prevención en los establecimientos de salud. En la hipótesis 1 tenemos existen factores socioambientales asociados a enfermedades diarreicas agudas en los preescolares atendidos del Centro de Salud de Morrope durante el año 2023. Y como hipótesis nula tenemos no existen factores socioambientales asociados a enfermedades diarreicas agudas en los preescolares atendidos del Centro de Salud de Morrope durante el año 2023.
En materiales y métodos fue un enfoque cuantitativo, ya que caracterizado por su método secuencial y ordenado para responder preguntas de investigación y probar la hipótesis mediante análisis estadísticos. Descriptivo, ya que está enfocado en identificar los factores asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope. Es de diseño transversal, ya que es basado en un estudio observacional cuyo principal objetivo era determinar la frecuencia de enfermedad o condición de los individuos estudiados. Población y muestra, la población está constituida por 80 preescolares del Centro de Salud de Morrope de enero a abril 2023, y la muestra es una parte de la población en un estudio que representa características en la cual tuvimos como muestra 74, el instrumento cuestionario titulado Factores asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023, diseñado por las autoras Soriano Rivera Milusca y quienes habla Farro Ramón Lisbeth. Constaba de 30 preguntas divididas en dos dimensiones, factores socioambientales y estilos de vida e higiene. Todas las preguntas eran cerradas y requerían respuestas de sí codificado como 1 o no codificado como 2. En los criterios éticos de Bellmont, en el cual incluyendo los 3 principios de ética aplicada en nuestras tradiciones culturales, particularmente relevante para la ética de investigación humana, en la cual son respeto para las personas o autonomía, por el beneficio o maleficencia y la justicia, y tomándose como principal criterio el respeto para las personas o autonomía, ya que se tuvo la consideración del consentimiento informado. Resultados en la tabla 1, enfermedades diarreicas agudas en preescolares atendidos en el Centro de Salud de Morrope 2023. En la tabla se observa el 77% de los preescolares sí presentaron EDAS, mientras que el 23% no presentaron enfermedades diarreicas agudas en el Centro de Salud de Morrope 2023. Continuando con la exposición, tenemos la siguiente tabla, la cual lleva por título caracterizar a preescolares atendidos del Centro de Salud de Morrope durante el año 2023. En la tabla se observa en lo correspondiente a los datos sobre el niño acerca de su edad, el 36.5% con una frecuencia de 27 tuvo 3 años, el 33.8% con una frecuencia de 25 tuvo 4 años, el 29.7% con una frecuencia de 22 tuvo 5 años. En lo que corresponde al calendario de vacunación, el 50% con una frecuencia de 37 tuvo la vacunación completa y el otro 50% que corresponde al 37 tuvo una vacunación incompleta. Acerca de la lactancia materna, el 70.3% con una frecuencia de 52 de los niños sí tuvo lactancia materna exclusiva y el 29.7% con una frecuencia de 22 no tuvo lactancia materna. En el siguiente cuadro, en donde nos habla sobre los factores asociados a las enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morrope 2023, nos habla sobre los factores socioambientales, ¿no? La tabla está especificada a cada factor socioambiental, en donde se puede observar que el factor vivienda, entre los datos más relevantes, se pueden observar que el factor vivienda con material noble, principalmente el 54.1% que representa la frecuencia de 40 de las madres, no tuvo vivienda con material noble y sus hijos tuvieron enfermedades diarreicas agudas. Asimismo, hubo un valor P de 0.003, de tal manera que el factor vivienda está asociado directamente a las enfermedades diarreicas agudas. También tenemos el factor vivienda con espacio adecuado, lo cual representa el 45.9% con una frecuencia de 34 de las madres que no tuvo vivienda con espacio adecuado para vivir con sus hijos, no, las cuales tuvieron enfermedades diarreicas agudas. A su vez, tuvo un valor P de 0.009, lo cual significa que el factor vivienda con espacio adecuado está asociado a las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Tenemos también el factor vivienda con espacio adecuado, lo que representa el 45.9 con una frecuencia de 34 de las madres que no tuvo vivienda con espacio adecuado para vivir y sus hijos tuvieron enfermedades diarreicas agudas.
A su vez, hubo un valor P de 0.009, lo cual significa que el valor vivienda con espacio adecuado está asociado a enfermedades diarreicas agudas en los preescolares. Respecto a lo que es el factor servicios higiénicos, el 55.4 con una frecuencia de 41 de las madres no tuvo servicios higiénicos de inodoro y sus hijos tuvieron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Lo cual en el valor P representa un 0.020, lo que deduce que el factor servicios higiénicos está ligado a las enfermedades diarreicas agudas. En el factor agua de consumo potable, el 52.7% con una frecuencia de 39 de las madres no tuvo agua potable de consumo en el hogar y sus hijos tuvieron enfermedades diarreicas agudas. Asimismo, en el valor P tenemos el 0.001, ¿no? Por lo cual se interpreta que el factor agua de consumo potable es asociado a las enfermedades diarreicas agudas. En el factor desechar diariamente los residuos sólidos, el 51.4% con una frecuencia de 38 de las madres no desecha diariamente los residuos sólidos de su vivienda y sus hijos presentaron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? A su vez, de acuerdo al valor P, con una variable de 0.021, se interpreta que el factor desechar diariamente los residuos sólidos está asociado directamente a las enfermedades diarreicas agudas, y en el factor residuos sólidos en tachos, el 62.2% con una frecuencia de 46 de las madres no recolecta los residuos sólidos en tachos con tapa antes de ser eliminados, ¿no? Por lo cual sus hijos presentan enfermedades diarreicas agudas, y en el valor P tenemos 0.001, lo cual quiere decir que el factor residuos sólidos está asociado a las enfermedades diarreicas agudas. En el factor acudir de inmediato al centro de salud cuando el hijo tiene diarreas, el 52.7%, lo cual representa la frecuencia de 39 de las madres no acudió de inmediato al centro de salud cuando su hijo tuvo diarrea y los niños tuvieron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? A su vez, el valor P es de 0.014, lo cual indica que el factor acudir de inmediato al centro de salud cuando el hijo tiene diarreas está asociado a enfermedades diarreicas agudas. También nos muestra la siguiente tabla, la cual lleva por título Factores de estilos de vida e higiene asociados a enfermedades diarreicas agudas en preescolares del Centro de Salud de Morropio en el año 2023, en donde nos muestra los factores de estilos de vida e higiene, ¿no? Entre los factores más relevantes tenemos, de acuerdo a la tabla, se aprecia que la relación al factor utilizar agua y jabón, la cual representa el 44.6% con una frecuencia de 33 de las madres no utiliza agua y jabón para lavarse las manos, ¿no? Teniendo un valor de 0.004, lo cual está relacionado a lo que es las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Siguiendo con el factor lavado de manos mínimo un minuto, el 51.4%, lo cual representa una frecuencia de 38 de las madres, no realiza el lavado de manos mínimo un minuto y sus hijos presentan enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Lo cual el valor P es de 0.021, lo que está relacionado a las enfermedades diarreicas agudas. En lo concerniente a lo que es el factor lavado de manos al niño antes de ingerir alimentos, tenemos que el 47.3%, lo cual representa el 35 de frecuencia de las madres, sí realizó el lavado de manos al niño y a los niños que sí tuvieron enfermedades diarreicas agudas con un valor resultante del 0.011, ¿no? Lo cual se deduce que este factor está relacionado también a las enfermedades diarreicas agudas. En lo que es el factor realizar la higiene diariamente al niño, tenemos el 39.2% con una frecuencia de 29 de las madres que no realiza tal higiene a su hijo y a los niños si tuvieron enfermedades diarreicas agudas, no teniendo un valor de 0.004. En relación al factor contar con una refrigeradora para guardar alimentos, el 44.6, lo cual representa una frecuencia de 33 de las madres, no contó con refrigeradora y sus hijos sí tuvieron enfermedades diarreicas agudas, lo que representa un valor P de 0.004, lo que está relacionado también a que este factor es lo que conlleva las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? El factor
lavar frutas y verduras antes del consumo, tenemos el porcentaje del 58.1 con una frecuencia de 43 de las madres que sí lava frutas y verduras antes de su consumo y sus hijos sí tuvieron enfermedades diarreicas agudas, lo que tiene un valor de 0.688, ¿no? En cuanto al factor existencia de insectos en la zona de la vivienda, tenemos un porcentaje del 71.6% con una frecuencia de 53 de las madres que sí se observó que existen insectos por la zona de su vivienda y sus hijos sí presentaron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Teniendo un valor P del 0.003, lo cual también está ligado a las enfermedades diarreicas agudas principalmente, ¿no? En lo que conlleva la discusión, tenemos como principal objetivo general de la investigación determinar los factores asociados a las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? En los preescolares atendidos en el Centro de Salud de Morrope durante el año 2023, en donde se encontró que el 77% de los preescolares experimentaron EDAS, ¿no? Este hallazgo está considerablemente alto, ¿no? A comparación de Domínguez y de Bravo, que realizaron un estudio en Cuenca, Ecuador, donde solo el 23.4% de niños menores de 5 años presentaron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Esta diferencia está principalmente atribuida a las condiciones socioambientales, a las prácticas de higiene y el acceso a servicios de salud entre las diferentes regiones estudiadas. Tenemos otro estudio también en donde nos menciona el alto porcentaje de EDAS en Morrope, ¿no? Lo cual está altamente reflejado a las condiciones más críticas de la vivienda y todo lo que conlleva a sanidad, ¿no? Por ejemplo, en un estudio que realizó De la Rosa, reportó que el 90.6% de las viviendas estudiadas eran de cemento, pero con pisos de tierra, y un porcentaje similar de madres no lavaba adecuadamente sus alimentos, aunque las condiciones de vivienda en Morrope no fueron exactamente cuantificadas en términos de materiales de construcción, se mostró una asociación significativa entre la falta de material noble y las sedas, ¿no? Esto sugiere una posible similitud en cuanto a la influencia de las condiciones de vivienda en la salud de los niños entre las dos regiones. Entre uno de los principales objetivos específicos se obtuvo el caracterizar a los preescolares atendidos en el Centro de Salud de Morrope, lo cual esta distribución de edades fue relativamente equitativa, ¿no? Con un mayor número de niños que representa el 36.5% con una frecuencia de 27, seguido por los niños de 4 años con un porcentaje del 33.8 y una frecuencia de 25, y niños de 5 años de edad con un porcentaje de 29.7 y una frecuencia de 22, ¿no? La equidad de la distribución de edades se puede reflejar en la demográfica general de la población de preescolares en Morrope, así como las políticas de acceso a la atención sanitaria para las edades de esa franja de edad, ¿no? Comparando este objetivo específico con los estudios en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio de Carhuas, donde no especifica la distribución por edades, pero sí enfatiza en las condiciones socioculturales, ¿no? De esta población. Es posible que los factores demográficos específicos, como la edad, juegan un papel importante directo en la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas en comparación a los factores socioambientales y de higiene. En el otro objetivo específico tenemos que se centró en evaluar la relación entre los factores socioambientales y las enfermedades diarreicas agudas en los preescolares, ¿no? Los resultados aquí nos muestran una asociación significativa entre la calidad de la vivienda y la incidencia de EDAS, ¿no? Específicamente, el 54.1% con una frecuencia 40 de los preescolares con enfermedades diarreicas agudas vivían en hogares sin material noble, ¿no? En lo cual tiene un valor P de 0.03, ¿no? Por lo que sugiere que la infraestructura de viviendas deficiente puede ser un factor de riesgo importante para estas enfermedades, ¿no?
En comparación a un hallazgo de otro estudio, en este objetivo específico, tenemos la comparación de la Rosa, en donde se encontró que una gran proporción de viviendas con piso de tierra y malas condiciones higiénicas contribuían principalmente a las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Aquí hay una clara similitud en los resultados. Ambos estudios nos están reflejando cómo las deficientes condiciones de vivienda pueden facilitar la transmisión de patógenos que causan las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? El objetivo específico que tenemos también se centró en evaluar cómo los factores relacionados con los estilos de vida y la higiene personal influyen en la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas entre preescolares, ¿no? Los resultados destacaron la importancia de las prácticas de higiene personal, especialmente como el lavado de manos, la higiene de los alimentos, en la prevención de estas enfermedades, ¿no? La falta de uso de agua y jabón para lavarse las manos asoció significativamente a las enfermedades diarreicas agudas, lo cual está presentando el 44.6 de porcentaje con una frecuencia de 33 de los casos señalados en nuestro estudio, ¿no? Con un valor P de 0.04, lo que nos refleja que este hallazgo es consistente con otros estudios que destacan la efectividad del lavado de manos para prevenir la transmisión de patógenos. Por ejemplo, en un estudio realizado por Calle, en donde encontró que una buena higiene de manos, inadecuada higiene de manos es un factor común durante la pandemia de COVID-19, lo cual va a sumar a que las enfermedades se sigan propagando, ¿no? Incluidas también las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Este estudio resalta varias limitaciones importantes que requieren la consideración de analizar el resultado. En primer lugar, nos hablamos aquí de la naturaleza transversal del diseño, ya que impide establecer una relación de causa y efecto directa entre los factores estudiados y las enfermedades diarreicas agudas. Además, para la recopilación de datos se basó en buscar historias clínicas del Centro de Salud de Morrope. Se entrevistó a las madres de familia de los preescolares atendidos. Asimismo, la falta de una buena cuantificación precisa de algunas variables como las condiciones específicas de las viviendas en términos de materiales de construcción, lo cual podría limitar la generalización de los hallazgos. ¿No? Como conclusiones tenemos, conclusión 1, los resultados indican que el 77.0% con una frecuencia de 57 de los preescolares experimentaron enfermedades diarreicas agudas, ¿no? La investigación identificó varios factores asociados significativamente a las EDAs, incluyendo la calidad de la vivienda, el acceso de los servicios básicos, la práctica de higiene y el manejo de alimentos. Estos hallazgos sugieren que intervenciones dirigidas a mejorar estas áreas podrían contribuir significativamente a la reducción de las incidencias de EDAs en la población. La mayoría de preescolares tenían 3 años, ¿no? Con el 36.5%, seguidos por los niños de 4 años con el 33.8% y de 5 años el 29.7%, ¿no? La distribución del calendario de vacunación estaba equitativamente dividida entre completo e incompleto, ¿no? Con un 50-50. Además, un 70.3% de los preescolares recibieron lactancia materna, indicando una prevalencia relativamente alta de esta práctica saludable. Las viviendas sin material noble estuvieron presentes en un 54.1% de los casos de EDAS, ¿no? Mostrando una relación estadísticamente significativa. Similarmente, la falta de los servicios de agua y desagüe se asoció principalmente a las enfermedades diarreicas agudas con un 59.5% de los casos. Esos resultados resaltan la importancia de mejorar la infraestructura y el acceso a servicios esenciales para prevenir las EDAS. La ausencia del uso de agua y jabón para lavarse las manos correlacionó con el aumento de las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Lo cual está presente con un 44.6% de los casos de EDAS. Asimismo, la falta de higiene diaria en los niños se asoció con EDAS en el 39.2% de los casos. La presencia de insectos en la zona de la vivienda también mostró una asociación significativa con las enfermedades diarreicas agudas, estando presente en el 71.6% de los casos. Entre las recomendaciones tenemos para el Ministerio de Salud y las autoridades locales de salud pública implementar y reforzar
Reforzar programas de educación sanitaria que fomenten prácticas de higiene personal, especialmente en el lavado de manos y la higiene alimentaria entre las familias de preescolares. Esos programas deben incluir talleres y campañas informativas que enseñen técnicas adecuadas de lavado de manos, la importancia de una buena higiene corporal y el manejo seguro de alimentos, utilizando materiales visuales y actividades interactivas que sean comprensibles para todos los niveles de educación. Para las autoridades municipales y planificadores urbanos, se recomienda mejorar la infraestructura residencial y sanitaria en las áreas donde viven los preescolares. Esto debería incluir la provisión de los servicios básicos como agua potable y sistema de desagüe adecuados y la construcción de viviendas con materiales nobles, ¿no? Esas mejoras pueden ayudar a prevenir las enfermedades transmitibles por el agua y mejorar la salud general de la comunidad. Para los centros de salud y los profesionales médicos, realizar revisiones periódicas del estado de vacunación de los preescolares y organizar campañas de vacunación para asegurar que todos los niños reciban sus vacunas a tiempo. La cobertura completa de la vacunación es esencial para prevenir no solamente las enfermedades diarreicas agudas, sino otras enfermedades infecciosas que se propagan rápidamente, ¿no? Y que pueden afectar negativamente a los niños de edades tempranas. Para las escuelas y centros de cuidado infantil, adoptar y mantener estrictas normas de higiene en las instalaciones donde se tienen a niños pequeños. Esto incluye asegurar que haya facilidades para el lavado de manos, para que los alimentos se almacenen de buena manera y mantengan también de buena manera una buena higiene, ¿no? Y que las áreas de juego y aprendizaje sean siempre limpias y desinfectadas regularmente. Además, deberían educar a los niños sobre la importancia del lavado de manos y la higiene corporal desde una edad temprana para fomentar los hábitos saludables. En la presente diapositiva mostramos algunas de nuestras referencias en formato Vancouver utilizados para esta sustentación y para este proyecto de investigación. Y en esta diapositiva se muestran las dos autores que están elaborando el tema, que es Farro Ramón Lisbeth Yuti y quienes habla Sereno Rivera Minusca Tatiana. Muchas gracias.